Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Balondo Crego. Trabajo como docente e investigador en la Universidad de Extremadura y voy a presentarles esta comunicación que tiene por título Crédito social y vidas superfluas, existencialismo en It's a Wonderful Life. Este texto tiene por objetivo analizar el fenómeno de la popularización del existencialismo filosófico a través del cine con un estudio de un caso concreto. La película de Frank Capra, It's a Wonderful Life, que pertenece a la época clásica de Hollywood y que apareció o que se estrenó en España con el título de Qué bello es vivir. En este film se pueden rastrear las cuestiones relacionadas con los temas propios del existencialismo, en especial aquellos que tienen que ver con Jean-Paul Sartre y la libertad y la responsabilidad. No se trata, It's a Wonderful Life, el caso que hemos escogido, no se trata de una obra de arte y ensayo europea, sino que sus objetivos en el momento de producirse eran básicamente comerciales. Aunque en el momento de su estreno no tuvo un éxito lucrativo importante, con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico que se proyecta normalmente a nivel internacional en las televisiones en época de Navidades. El análisis se enmarca dentro de la investigación centrada en la popularización del conocimiento. Se trata de examinar de qué modo se establecen puentes entre el conocimiento popular y el científico filosófico, del mismo modo que en su momento, por ejemplo, llevaron a cabo Sonia Livingstone y Peter Land, estudiando el modo en que el conocimiento se divulgaba a través de los talk shows en la televisión. Se trata de hacer algo parecido, pero en esta ocasión aplicándolo a un conocimiento de tipo filosófico como el existencialismo, que en principio parece como muy separado de la cultura popular. Se realiza una segmentación, en primer lugar, de las escenas de la película. Se analiza cada fotograma a partir, bueno, y con esa segmentación se escoge un fotograma de cada una de las escenas que representa el total de la escena, teniendo en cuenta el concepto de Cartier-Bresson de momento decisivo. Entendemos, y esto sí es verdad que es una cuestión subjetiva del propio investigador, selecciona un fotograma de toda la escena. A partir de esa selección se realiza un análisis del framing visual basado este concepto del framing visual en el clásico del framing de Robert Entman. Ya decimos que se realiza a partir del análisis de contenido que tiene en cuenta la idea existencialista de Sartre, en concreto con uno de los más populares, de las más populares afirmaciones acerca del existencialismo, que tenía que ver con que la existencia precede a la esencia. Esta es la selección de fotogramas que realizamos. En ellos creemos que están, ya decimos, la condensación de significado de la película al completo. Bueno, en cuanto a los resultados, el planteamiento parte de una premisa. ¿Qué sentido tiene? Esta es la premisa que se pregunta el protagonista. ¿Qué sentido tiene el hecho de que Josh Bailey, el protagonista, haya nacido? Los resultados del análisis apuntan a que es imposible entender el existencialismo en la narración desligándolo del problema del crédito social. Y esto tiene mucho que ver con la evolución del pensamiento sartreano a lo largo de su vida, en la que al principio, a finales o a mediados de la década de 1940, esa concepción del existencialismo era muy individualista, mientras que más tarde gira o vira hacia una concepción mucho más colectiva. En este sentido, la popularización del concepto
en It's a Wonderful Life tiene que ver con esa concepción más colectiva. Se han subrayado, por otra parte, conexiones entre esta película y otra producida medio siglo después, como es El show de Truman. En ambos casos, ninguno de los dos personajes pueden escapar de la ciudad en la que viven, y ambos son observados por sus creadores, y de ahí toda lo que produce al final esa conciencia existencial es la sensación bastante clara en ambos protagonistas de, en un momento dado, ser observados en un caso por Dios, en el caso de It's a Wonderful Life, en otro caso por alguien que hace las veces de una entidad divina, como es Christoph, que es el productor del reality show del Truman Show, del show de Truman. Es interesante hacer esta comparación porque lo que en un principio, en los años 40, se indica o se analiza, se muestra, perdón, como una forma de una posibilidad que es que la vida en la comunidad de Bedford Falls, en la que Josh Bailey vive, se convierta, lleve a una decadencia con el poder desarrollado por Potter, que es, digamos, el banquero del pueblo. Lo que queremos significar es que en la propia trama se plantea la posibilidad de que Josh Bailey no haya nacido y que hubiera sido de la existencia de esa comunidad sin Josh Bailey. En ese caso, lo que obtenemos como resultado de ese experimento, digamos, audiovisual en la propia trama, es la conversión o la transformación de ese pueblo, Bedford Falls, en Pottersville, es decir, en un pueblo decadente en cuanto a la participación ciudadana de sus miembros y en cuanto a una cierta decadencia moral que en ese momento, en los años 40, viene representada por la excesiva, digamos, el excesivo protagonismo del mercado del mercado y del espectáculo dentro del pueblo. Lo que venimos a decir es que esa transformación o ese paso de Bedford Falls a Pottersville se halla ya patente en el show de Truman. Pero bueno, esto es una interpretación, digamos, complementaria a los resultados. En cuanto a las conclusiones, el existencialismo sartreano pues surge en Francia a partir de la ocupación nazi. Hay una interesante conexión entre el desastre económico de la burbuja, del estallido de la burbuja en Estados Unidos en el 29 y la ocupación nazi de Francia. La guerra permitirá precisamente, la crisis económica permitirá un ascenso del nazismo y una ocupación de Europa por parte de Hitler. Y en el film, el protagonista se plantea el sentido vital a partir de ese problema financiero. La propia It's a Wonderful Life coquetea con el horror existencial, pero devuelve a su personaje al drama con un final que produce un sentido determinista. Mucho mejor, digamos, la comunidad de Bedford Falls, con su red tejida en torno a sus miembros y su participación cívica, que no el pueblo de Pottersville, que viene a ser una encarnación de una cierta dominación casi omnipotente del capital financiero, representado por Potter, el villano de la trama. Bailey nunca escapa de la ciudad, nunca crea su propio camino, y en este sentido
es en el que podemos decir que el experimento existencial de la tragedia humana, que es tomar decisiones respecto a un futuro, a un destino no determinado, se convierte en la trama en un drama en el que alguien, en este caso una entidad externa, como una entidad externa omnipotente como es Dios, y el ángel de la guarda que lo representa en la tierra, pues producen una trama diferente en la que la tragedia se convierte en drama. Es decir, en la que todo el sentido recae en la existencia de un Dios, no en las propias decisiones del protagonista, de George Bailey. Bueno, pues hasta aquí la presentación, esta es la bibliografía seleccionada y quedo a su disposición para cualquier duda o sugerencia que surja. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo.